Bien, nos encontramos con nuestro 31º encuentro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 a 62. Nos habíamos preguntado por qué son mal recibidos Jesús y los discípulos en Samaria. También si conocían los discípulos el motivo por el cual Jesús iba hacia allá. ¿Qué nos enseña la respuesta que va dando Jesús a estos candidatos que se postulan para el seguimiento y el discipulado? ¿Y qué implica para nosotros este seguimiento de Jesús? Tenemos que comprender que Lucas utiliza una expresión muy particular que es el verbo cumplir, que significa llenarse completamente, cumplir cabalmente el motivo de la misión. Y este verbo es el que utiliza al resumir lo escrito en su Evangelio a comienzo de los Hechos de los Apóstoles, cuando escribe: querido Teófilo, te escribí en el primer libro sobre todo lo que hizo Jesús y enseñó desde el principio hasta el día que, después de haber dado instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había elegido, fue llevado al cielo. Unos versículos más adelante ratifica esto cuando, en el momento de la ascensión, los ángeles se dirigen a los discípulos diciéndole: ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este que ha sido llevado es el mismo Jesús, que vendrá tal como lo han visto subir. Y otros versículos más adelante, en el discurso que dirige Pedro antes de la elección del reemplazante de Judas, que dice: conviene elegir a uno que haya estado con nosotros desde todo el tiempo en el que Jesús convivió con nosotros, desde el bautismo de Juan hasta que fue llevado al cielo. El tiempo de Cristo, por tanto, llega a su fin, se va completando. Es el tiempo que tiene para volver al Padre, lo que indica no solo la ascensión al cielo, sino lo que la precede y la prepara: la muerte y la resurrección. Frente a esta inminencia, Jesús endurece su rostro, que significa literalmente volverse resueltamente hacia cierta dirección, afirmando la voluntad de un modo irrevocable en la decisión de ir hacia Jerusalén. Esta necesidad de tomar una decisión resuelta deja en claro que ese ser levantado que iba a tener lugar en Jerusalén incluía en primer término la pasión y la muerte. Necesitamos afirmar nuestra voluntad cuando se trata de enfrentar un momento complejo, no cuando la perspectiva es recibir un premio. Jesús queda ese caminar hacia Jerusalén es la meta de Cristo, porque un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Y entonces nos encontramos con este episodio con los samaritanos. Los samaritanos eran hostiles a los judíos, razón por lo que muchos evitaban el camino que pasaba por Samaria, sobre todo cuando iban de peregrinos. Pero Jesús pasa a menudo por allí. No tiene problemas con los samaritanos. Recuerda el episodio con la samaritana, la buena acogida que le dieron en su aldea, luego que ella proclamara todo lo que había hablado y comentado con Jesús. Jesús nunca desprecia ni evita a este pueblo que profesaba una fe heterodoxa como consecuencia de la presencia de los deportados extranjeros por los asirios, que habían llevado allí precisamente con el propósito de que perdiera la solidez nacional en la unificación con la religión. Los samaritanos aparecen elogiados por Jesús en varias oportunidades. Recordemos
el caso de el buen samaritano, la parábola del buen samaritano, o la curación del leproso. Más tarde recibirán con gozo la fe cristiana. Pero en este caso no son recibidos en esta aldea a donde pidieron hospitalidad. El motivo lo deja bien claro Lucas, porque tenían intención de ir hacia Jerusalén, porque eran peregrinos hacia Jerusalén, peregrinos religiosos, que era el principal punto de disputa entre los judíos y los samaritanos. Los judíos decían que se debía adorar a Yahvé en Jerusalén, mientras que los samaritanos defendían con idéntico fin el monte Garizim. Y al ver el despecho que recibe Jesús, la reacción de Santiago y Juan, quizás los más jóvenes del grupo, en un celo más humano que de otro tipo, y además con el trasfondo del prejuicio judío contra el samaritano, preguntan a Jesús si no deben pedir que baje fuego del cielo para consumir a este pueblo inhospitalario. Llama la atención la confianza que tenían estos dos apóstoles en su propio poder. O debemos entender más bien la pregunta como un giro retórico invitando a que Jesús mande el fuego abrasador, o menos sobrenaturalmente todavía como pidiendo permiso para hacer ellos mismos lo que lo hagan. Vinculen este hecho con Sodoma y Gomorra. Sea como fuera, este episodio es el que merece el apelativo de hijos del trueno que les confiere Marcos en su evangelio. Pero Jesús solo se limita a reprenderlos, enseñándoles así a no devolver mal por mal, es decir, a no ser esclavo de las ofensas ajenas, reaccionando como espera el ofensor para volver con más ímpetus contra el ofendido. Esta enseñanza se dará con más vigor durante el Sermón de la Montaña, donde opone a esta reacción humana y lamentable la mansedumbre y el heroísmo ante el sufrimiento. Jesús continúa su camino, no le importa que no lo reciban ahí, vamos a otro lugar, sigamos adelante, sigamos hacia Jerusalén, hacia el desenlace de la misión. Y acá aparecen estos brevísimos diálogos sobre la vocación y el discipulado. Es necesario tener en cuenta que estos se desarrollan mientras van caminando, o sea que las respuestas deben ser entendidas en el contexto del camino hacia Jerusalén. Porque Jesús va a responder sobre las condiciones y las exigencias de ese caminar junto a Él. No hacia cualquier parte, sino hacia lo que es la cruz, hacia donde se dirige desde el momento mismo de la encarnación. El primer diálogo tiene lugar con uno que se le acerca y le dice: te seguiré a donde quiera que vayas. Es una manifestación de una gran generosidad y disponibilidad de espíritu. Y debe haber sido sincera porque Jesús no lo corrige, como lo hace con Pedro en la última cena. A este escriba nuestro Señor no lo desanima, pero le recuerda las condiciones que exige un seguimiento pleno de Jesús. Él y los suyos no tienen ni han de tener siquiera el cobijo y la seguridad que tienen las aves o las raposas. No rechaza el ofrecimiento, pero sí le aclara de qué se trata el ser discípulo del Señor. Y Jesús no nos ha mentido nunca sobre la realidad de este discipulado. Por el contrario, ha sido siempre claro, directo y sincero, porque quiere corazones libres, que la opción sea plena, conocida, racionalizada y discernida. En el segundo caso es Jesús el que lo llama: sígueme. Y le responde: déjame ir primero a enterrar a mi padre. A lo que Jesús le dice:
deja que los muertos entierren a sus muertos y tú vete y anuncia el reino de Dios. ¿Qué es lo que está haciendo este joven? Está posponiendo la entrega a este discipulado. Le está respondiendo: te seguiré, pero no ahora. Primero tengo que arreglar mis cosas. Y usa una palabra que no debemos utilizar jamás con Dios. Déjame primero. Yo primero que vos. No puede ponerse nada antes que Dios. Y la respuesta de Cristo, que los muertos entierren a sus muertos, significa que los que viven en el mundo, que se ocupen de las cosas del mundo. Y el que es llamado solo debe tener una ocupación y preocupación, que son las cosas de Dios. Esto es anunciar el reino. En el diálogo con el tercero se resalta la urgencia de la misión y del seguir el llamado divino. No sabemos si fue llamado o si fue un ofrecimiento de este joven. Pero las palabras que conocemos es el: te seguiré, Señor, pero déjame antes despedirme de los de mi casa. El pedido parece más que lógico. Jesús no dice que no, pero le responde que quien ve en el fondo del alma de esta persona un motivo de duda, de no convencimiento total. Y la respuesta que recibe este joven es: nadie pone la mano en el arado y mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El Señor parece haber visto en este borbotón de filial piedad de este candidato un destello de dudas, un mirar atrás con dolor, con temor de lo que se deja. Y responde con la imagen que esos oyentes sí conocen bien, porque los sencillos arados que eran tirados por un buey eran sostenidos con una mano, mientras que con la otra se dirigía al buey, y así el surco iba derechito. Y si se mira hacia atrás se pierde la dirección y el surco no es correcto. Por lo tanto, no se puede trabajar adecuadamente en la labranza del reino de Dios si uno mira constantemente con nostalgia de esas son las cosas y las personas a las que ha renunciado, no solo a la familia, sino al mundo en general. Y esto está dirigido sobre todo a aquellos que tienen una vocación para el servicio pleno, religioso, sacerdotal. Porque hemos visto muchas veces que cuántos viven con amargura porque se sobrellevan su vocación mirando hacia atrás, hacia lo que han dejado, y no miran hacia el futuro, que es a los que están llamados. Y en todo caso, todos nosotros estamos en la misma condición. Bueno, espero que esto les ayude a comprender mejor este texto. Un abrazo.